Hola, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Encuentro de Mentes. Yo soy Fernanda, estoy con mi amigo Carlos González. En esta ocasión vamos a hablar acerca del poder de los datos personales. Como todos sabemos, en el mundo de hoy, nuestros datos personales se compran, venden, se analizan. A cada momento, cada segundo, cualquier cosa que hacemos en Internet está registrándose. Ahora bien, ¿realmente qué significa tener privacidad? Hoy hablaremos basados en la obra de Carissa Bellis. Es una filósofa, autora del libro Privacidad es poder, una obra que define la privacidad como un poder colectivo, no solo como un derecho individual. Bellis nos alerta sobre los riesgos del capitalismo de vigilancia, la toxicidad de los datos personales y el impacto de estos en nuestras libertades y la democracia. Quédate con nosotros para entender bien qué es la privacidad, no solo para protegerte a ti, sino a toda la sociedad. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente estar con ustedes y contigo, Fer. Sí, este es un tema que requiere un poquito de atención porque por las situaciones en las que estamos viviendo actualmente. Bueno, para darle ya comienzo como tal al tema, primeramente me gustaría empezar con qué es una definición de poder. En sí, el poder se define de varias formas, pero una de las definiciones que se tiene que van muy de acuerdo con el tema a tratar, quiere decir que el poder es la capacidad que tiene alguna persona, hablando socialmente, de poder hacer que otra persona haga lo que ellos quieren, independientemente de que la persona esté consciente o no esté consciente, lograr que la persona simplemente realice las opciones o realice lo que otra persona está haciendo. Entonces esto nos indica que como tal el poder es una herramienta muy grande para lograr los fines de cualquier otra persona que desee obtener algún beneficio. Ok, entendemos entonces que vamos a estar abordando en el sentido estricto de qué forma influyen todos estos datos que estamos pues enviando todo el tiempo a diferentes compañías y de qué modo en base a ello nos están manipulando. Sí, bueno, esto lo veremos un poquito más adelante, más detallado, llevar un orden de punto por punto, pero primeramente, sí, también me gustaría hablar sobre algunos inicios históricos de la recapitulación de datos. Bueno, a través del tiempo, y incluso nos podemos remontar a tiempos bíblicos, en el auge del Imperio Romano, cuando al pueblo judío lo tenían bajo su comando, el Imperio Romano, pues ellos llevaban a cabo algunos censos, unos censos que más que para tener información como tal, en beneficio de la población judía, lo tenían como una forma de tener un resguardo ante el crecimiento que pudiera tener esta población, con fines más que estadísticos, como les comento, con fines bélicos. Es decir, entre más creciera la población, pues ponía más en riesgo al Imperio Romano, porque en algún momento ellos pensaban que se podían sublevar el pueblo judío. Y bueno, así a través del tiempo ha habido varios censos que se han realizado con estos fines, sobre todo con el fines de protección del imperio dominante o del grupo de poder dominante. Más adelante, pues podemos ver que también estos tipos de censos sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis intentaron tener una recapitulación de datos en la Europa que ellos estaban dominando. En el caso, por ejemplo, de Polonia, llevaban a cabo ciertos censos o le pedían al gobierno que llevara a cabo ciertos censos para saber qué tipo de población judía vivía en esos países y de esa forma pues tener un control sobre ellos, sobre todo como todos sabemos ya era nada más para un dominio y una exterminación que ellos tenían planificada. Entonces esto, estamos hablando que tiene ya milenios ocurriendo. Siempre es importante como tal llevar la estadística de muchas cosas, ¿no? Ahora sí que desde las cosas más básicas hasta las más importantes en este caso. Comúnmente, pues bueno, nos hacen creer que pues, los censos son con el fin solamente de tener un control estadístico de cuántas personas hay, de cómo viven, etcétera. Pero como tú mencionas, en este caso, pues pueden ser aplicados con fines totalmente de control y milicia, ¿no? Entonces, pues es importante tener en cuenta eso. Sí, y sobre todo vemos que muchas veces estos tipos de censos vulneran sobre todo la justicia y equidad de las minorías. En este caso, como les comento, en la Segunda Guerra Mundial, pues los judíos eran una minoría a la cual el ejército nazi pues, quería exterminar y vulneraban obviamente su vida. Al tener datos sobre ellos, pues eran fácilmente localizables y esto trae muchas consecuencias, ¿no? Consecuencias obviamente en detrimento de esta población que fue en ese entonces, ¿no? También. También tenemos como ejemplo, bueno, hablando
de México, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo el servicio militar obligatorio, en el cual pues es una herramienta que tiene el gobierno para saber el tipo de población que se encuentra adulta y que puede tener control sobre ellos, sobre todo, como les comento, en cuestiones bélicas, que afortunadamente nuestro país no es adepto a participar en esos tipos de conflictos. Sin embargo, el servicio militar sirve para tener un control sobre toda la población adulta, que puede servir en algún momento dado como respaldo para solventar los problemas bélicos del país que si en algún momento llegara a tener. En Estados Unidos, por ejemplo, se llevaba a cabo también el registro militar, y esto sirvió para que el gobierno tuviera control sobre la gente adulta para participar tanto en las guerras de Vietnam, Corea, etcétera, ¿no? Está muy bien conocido el tema de, por ejemplo, de Mohamed Ali, el cual a través de un litigio fue llamado, bueno, él fue llamado para participar en el ejército, y bajo un litigio pues él ganó el derecho de no participar en esto de acuerdo a su creencia religiosa, pero realmente él era una persona de interés y precisamente él ganó este juicio, pero muchas veces la población en general no tiene esa posibilidad. Otro caso recordado es el de Elvis Presley, el cual también fue llamado por el ejército de los Estados Unidos para presentarse en el campo. Sin embargo, Elvis Presley, a ser una persona también pública y de interés, y que en ese momento pues tenía mucha publicidad, él no rechazó la petición o la obligación de tener que presentarse en el ejército, pero obviamente el ejército lo envió no al frente del campo de batalla, sino lo envió a hacer trabajos de escritorio. Entonces, de esa forma, pues él salió librado de esto, pero el punto es que finalmente sí, los datos personales te pueden colocar en el punto de cualquier tipo de gobierno. Ok, en este caso, como vemos, la recapitulación que nos das, pues como siempre, ¿no? Como en el tema anterior, siempre hay la parte bélica, ¿no? O sea, siempre hay como que pues ese origen en ese tipo de situaciones. Digo, suena muy fuerte, pero al final todos sabemos que muchas situaciones tecnológicas, sociales, vienen derivadas de ello. Entonces, pues es importantísimo esta parte, ¿no? Que al final de cuentas, por más que se trate de hacer pues un bien social, o aparentemente tener una estadística que puede ayudar al beneficio social, pues está realmente con un trasfondo totalmente distinto, ¿no? Bueno, ya en la actualidad, pues podemos darnos cuenta de cómo todos estos datos personales afectan directamente a la persona. Muchas veces, tomando como ejemplo las personas que van a pedir, por ejemplo, una visa a Estados Unidos para poder ingresar a ese país, a veces están la gente preocupada y dice, ay, es que me da miedo la entrevista y tengo que ver la forma en la que me visto, porque me pueden ver que a lo mejor pueden pensar que yo no voy con fines turísticos, sino con otros fines, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, realmente la entrevista es una de las cuestiones menos importantes que toman en cuenta las personas que te realizan el trámite. Los que han pedido visa saben que lo primero que te piden es un pago para realizar una investigación. Esta investigación es la más importante que realizan ellos, obviamente por eso te cobran, porque eso tiene un costo de realizarte esta investigación, pero sobre esta investigación revisan todos tus antecedentes, tanto si estás inscrito en el SAT, si pagas impuestos, si no tienes antecedentes penales, qué tipo de persona eres, si has publicado algo en Facebook, por ejemplo, en contra del gobierno de los Estados Unidos, incluso si tienes algún tipo de enfermedad que pueda ser punto de importancia para ellos, para darte o no dejarte, no otorgarte la visa. Supongo que al final entonces, pues bueno, la realidad es que solamente te citan prácticamente para pues hacerte como que un examen para ver qué tanto de lo que tú tienes o tú dijiste tener, digamos, como datos aportados sean reales, ¿no? Porque como bien dices, todo el mundo, bueno, no ha sido mi caso, pero te ha sido el tuyo y de muchas personas, siempre como que la primera idea es eso, ¿no? Me van a evaluar cómo me veo, cómo me comporto, qué apariencia tengo y demás, pero pues no bien es eso, no es como que un examen para ver realmente qué tan apegado eres a lo que es tu imagen digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te digo, mucha gente yo creo que intenta incluso hasta llevarse sus, como se dice, sus mejores garritas, ¿no? Se ponen sus mejores garritas para presentarse a una entrevista cuando, digo, sí es importante obviamente, pero no es la principal fuente de información de las que pueden obtener para saber qué tipo de persona eres. Entonces, desde ahí y en muchos otros casos también, desde ahí empiezan a evaluarte los datos personales para poderte otorgar o no a lo mejor algún servicio, algún beneficio. Entonces,
Pues sí, ese es solamente un ejemplo, pero en la vida hay muchísimas formas en las que los gobiernos o las empresas te pueden empezar a pedir información sobre ti, y aunque tú creas que no has hecho nada o no has dicho nada, si hay a lo mejor una información mínima que se encuentra en la red o sobre los datos que les hemos otorgado al gobierno, desde ese momento pues ya te empiezan a evaluar. Pues ahora sí que por eso es donde se entendería esa parte de personas que en teoría, pues uno pensaría: "Ay, esta persona nunca va a tener problemas con sus trámites y demás". De repente son los que excluyen, ¿no? Así como que, ¿por qué si yo gano bien, tengo buen trabajo, tengo buena posición y demás, por qué es que no me están dando la visa? Pero realmente no tienen esa conciencia de que hay muchos puntos de interés, como tú dices, que ellos mismos, bajo su total aceptación, han puesto regados por todos lados en internet. No solamente internet, digo, como decías, médicamente hablando, o sea, hay registros de todo, entonces eso explica, ¿no? O sea, no es tan limitado como decir, o como muchos piensan, es que me vieron feo, o me expresé mal, o dije una tontería, ¿no? O sea, realmente, pues es nada más esa parte de ver qué tanto cumples con lo que tú habías dicho. Sí, en este caso, como les comento, a veces no estamos conscientes de toda la información que estamos proporcionando, y pensamos y tenemos una vida aparentemente tranquila en la que creemos que no hay ningún tipo de situación que nos pueda vulnerar, o que la gente no conoce sobre nuestras intimidades, sobre nuestras cosas, pero a veces inconscientemente estamos publicando, estamos dando alguna información a otra persona por medios digitales, en la cual los gobiernos o las mismas empresas que son las programadoras de estos tipos de programas, están recopilando toda esta información, ¿no? Que a pesar de que ya hay ciertos métodos o ciertas regulaciones que intentan hacer sobre estos tipos de informaciones personales, hasta el momento no hay una viabilidad sobre la protección total. Incluso se han amparado estas empresas como Facebook, como Google, para poder seguir haciendo uso de esta información, lo que nos lleva a lo que es la economía de la información. Sí, pues sí, como dices, ¿no? En este caso, pues al final toda esta parte también, a pesar de que ya está tratando de darse una legislación por este tipo de situaciones, como dices, contra las empresas y contra el control de la información que le estamos brindando, al final, al principio de todo más bien, pues el que tiene la culpa somos nosotros como usuarios, ¿no? Porque pues todas las páginas a las que te suscribes, sean las más tontas del mundo, tienen un disclaimer, tienen pues una aceptación en la cual tú das totalmente autorización a que, pues bueno, eso se pueda checar sin problema alguno. Tú ya diste el acceso total a esa información que tú estás publicando. Sí, otro punto importante, como les comento, es la economía de la información. Es decir, de qué manera los datos o por qué son importantes para los gobiernos o para las empresas. Obviamente, como mencionamos y que un poco en el podcast anterior, lo que es la inteligencia artificial, pues todos los algoritmos se están alimentando de todos los datos que les estamos proporcionando por medio de todo tipo de aplicaciones o plataformas de internet como Facebook, como WhatsApp, que incluso WhatsApp dice que tienen algunas protecciones informáticas, ¿cómo se llaman de doble Ah, sí, de doble check. de doble check, o supuestamente te protegen la información, pero sí te la protegen supuestamente para que otra persona no pueda tener acceso a esos datos, pero posiblemente WhatsApp sí está recopilando todos esos datos para sus fines personales, lo que los lleva precisamente a por qué razón quieren recopilar datos. Una es para alimentar el algoritmo y tener información más precisa sobre ti, pero sobre todo es porque esto les genera un cierto tipo de ganancias. Ya es bien conocido por todos que dicen que cuando tú no pagas alguna aplicación, pues el producto eres tú, ¿no? Eres tú quien proporcionándole la ganancia a estas empresas. Sí, claro, porque incluso, pues bueno, supongo que todo el mundo hemos de repente bajado algún juego, alguna aplicación, que dices, bueno, ¿y esto cómo gana, no? Al final de cuentas yo me la puedo pasar aquí 5 horas jugando, no me aparece ningún mensaje, no me aparece nada, pero pues detrás de toda esa bonita fachada del juego, toda la diversión que puedas encontrar, de toda esa distracción que te brinda, pues ya estás tú desde un principio aceptando el hecho de que puedan tener acceso a otros puntos de tu celular, información privada, etcétera. Entonces, volvemos a la misma, o sea, somos irresponsables en nuestro uso porque aceptamos pues a lo loco todo lo que nos ponen en pantalla con tal de empezar a jugar rápido, con tal de acceder rápido, no sabemos qué hacemos, qué firmamos y estas son la parte de las consecuencias. Sí, y la razón por la que hacen estas empresas estas situaciones, obviamente porque les genera un poder económico,
¿De qué forma? Bueno, pues al momento de que nosotros estamos dando nuestros datos, ellos pueden perfeccionar sus algoritmos para que puedan utilizarlo para fines comerciales, por ejemplo, ¿no? En el mejor de los casos, o uno de los casos que podría causar menos daño directo a la privacidad de una persona, podría ser nada más el uso comercial que se dé a esta información. Por ejemplo, a lo mejor muchos lo habrán pensado, a lo mejor algunos ya les habrá entrado la curiosidad, que se dan cuenta que cuando buscan algo en internet o quieren hacer alguna compra, inmediatamente el algoritmo los está bombardeando constantemente de páginas y de empresas que venden precisamente el producto que ellos estaban buscando. A veces ni siquiera es cuestión de que lo busquemos en internet, a veces como todos los aparatos que tenemos, tanto el teléfono celular, la computadora, etcétera, tienen micrófonos, pues seguramente sin que nos estemos dando cuenta están recopilando datos y esto lo está mandando al algoritmo y luego de repente nos preguntamos, oye, pero ni siquiera busqué algo en internet y ya me está llegando información a mi teléfono de publicidad sobre este asunto. Pues eso es precisamente un indicio de cómo nos están vulnerando nuestra privacidad y cómo están enterando de todo lo que hacemos en nuestra vida. De esas que hasta te espantas, ¿no? Que de repente dices, pero ¿cómo si no he dicho nada absolutamente y ya me está apareciendo esto, ¿no? Si es algo, como dices, casi casi pensamos es magia, pero pues realmente no, simplemente es un avanzadísimo sistema de recopilación de datos y de descifrarlos también para saber qué es lo que quiere la persona. De lo que ves, a lo mejor muchas veces incluso puedes meter una palabra que para ti es significante, hiciste a lo mejor una búsqueda que no era significativa para ti, pero al final todas esas pequeñas migajitas las van juntando y van haciendo una especie de perfil de lo que tú quieres, a lo mejor no en ese momento, pero de lo que incluso puedas llegar a querer en un futuro, basado en todas esas pequeñas búsquedas, palabras claves y obviamente como tú dices, pues también los micrófonos, porque en teoría se supone que no tendrían que grabar sin autorización. Pero volvemos a la misma, una cosa es lo que es la teoría y otra cosa es la realidad. Entonces ahí es donde pasan este tipo de situaciones que a todos nos han sorprendido más de una vez. Ahorita ya es muy evidente que sobre estas situaciones, ¿no? Que de repente al principio nos asustaba o decíamos, oye, ¿cómo ahorita me estaba en el teléfono, me está mandando mucha publicidad sobre algún tema cuando no teníamos idea de esto? Pero bueno, ya como ya es tan común que nos suceda esto, pues ya la gente ya no se puede estar preguntando cómo se enteran de nuestros datos, sino que ya es obvio que nos están escuchando por todos lados. Creo que ya ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo pasó desde la última vez que no había este tipo de publicidades. O sea, si te acuerdas cuando empezábamos a usar internet, pues te salía cualquier cosa prácticamente, ¿no? Así como que era totalmente aleatorio, te salían anuncios para señoras, para viejitos, para niños, para todo. De repente un buen día empezaron a pasar estas cosas y yo creo que más de uno tuvimos la plática de, oye, güey, te está pasando esto, que a mí se me hace que ya nos están espiando, a mí se me hace que algo está ocurriendo, porque ahora hasta lo que pienso me lo ponen en la pantalla. Pero pues bueno, como tú dices, esta ya es una práctica tan descarada, tan cotidiana, que pues al final creo que incluso a veces ya hasta se agradece, no está llegado a pasar, que ya te aparecen cosas que a lo mejor sí empatan muy cañón con lo que tú tenías pensado en adquirir o lo que tú estás pensando en adquirir. Y hasta cierto grado, creo que con todo lo malo que conlleva, pues sí llega a ser en un momento dado pues bastante apreciable en el sentido de una compra bien hecha, ¿no? Pues no, en lo personal yo sí lo siento como una invasión a mi privacidad. O sea, para serte honesto, yo no lo siento como un beneficio. Siento que me están bombardeando sobre información o me están hablando o me están incluyendo cosas que a lo mejor muchas veces como trabaja la publicidad, tú lo conoces bien, que a lo mejor no quieres comprar algo, pero tanto anuncio te bombardean y Sí, terminas claro. comprando algo que no querías, ¿no? Sí, te Entonces, incitan a la compra de algo que tú, pues, en teoría no estabas deseando ni necesitando, sobre todo, ¿no? Entonces, pues sí tienes mucha razón en ese sentido también. sí, te digo, yo no lo veo como un beneficio, incluso yo lo veo más como algo que nos puede llegar a afectar. Pero bueno, retomando esto, no sé si ustedes han visto o tú has visto que famosa foto donde está Mark Zuckerberg en una oficina y tiene una computadora, entonces le toman una foto y se ve que en su Ah, computadora tiene sí, incluso hasta tapada la la cámara, ¿no? cámara. Entonces imagínense, si esta persona que se dedica a esto, que es su empresa, que es su negocio, él está evitando ese tipo de intromisión a su intimidad, pues obviamente nosotros estamos siendo muy vulnerables, ¿no? ante esta situación. Entonces, podemos tomarlo como punto de partida de que si estas mismas personas lo están haciendo es porque algo saben, ¿no? Incluso se supone, hace tiempo, no tiene tanto, leí que iba a ser ya regla
que las cámaras de todos los dispositivos tuviesen que ser forzosamente activadas o que tuviesen una tapa para el lente, justamente por ello. Pero pues bueno, como sabemos, ese tipo pues bueno, de intentos de legislar ese tipo de situaciones, pues no pasan a veces por intereses obviamente comerciales, y pues que al final es una llave importantísima para las empresas para saber justamente todo lo que estamos realizando. Sí, y muchas de esas empresas se justifican diciendo que lo hacen con un fin de solucionarnos algún tipo de problema, de facilitarnos la vida. Y supongamos, vamos a suponer que efectivamente estas empresas no tienen alguna intención negativa en contra de nuestros datos personales, pero el hecho de que tengan recapitulación de datos o que tengan nuestros datos almacenados, pues es de riesgo porque tú no sabes en qué momento o no sabemos en qué momento sus bases de datos pueden ser vulneradas. Es decir, ellos quizás no tienen la intención de venderlo, según comentan en los juicios que se le han hecho a este tipo de empresas, que no tienen intención de estar proporcionando este tipo de información a terceros con intenciones negativas para la sociedad. Pero bueno, siempre está el hecho de que en cualquier momento les pueden vulnerar la base de datos y en ese momento pues estamos todos vulnerables. Sí, es como cuando ha habido los robos, por ejemplo, en este país, en México, que ha habido robos de bases de datos gubernamentales, del INE, por ejemplo, de INEGI, bases completas con teléfonos, con direcciones, con correos electrónicos, que pues bueno, sabemos que al final de cuentas, en teoría, tendría que ser los sistemas más blindados de todo el país. Y lo que pasa, literalmente encuentran esas bases en venta en mercados negros e incluso en puntos tan descabellados como el mismo Tepito, ¿no? Entonces, pues realmente, como tú dices, las intenciones de la empresa pueden no ser dañinas, puede tener realmente la mejor intención del mundo, la mejor seguridad, pero sabemos que hay personas que cobran y que se instruyen día con día para justamente poder vulnerar estos sistemas. Sí, y finalmente, pues, digo, todos estamos en el punto de mira de quizás de alguna de esas empresas o entidades, ¿no? Que no sabemos qué es lo que pueden hacer con nuestros datos. Y bueno, en el caso de México, o sea, se conocen los ejemplos en los que, por ejemplo, en algunas elecciones pasadas, pues como no existían todavía los métodos digitales para registrar todo tipo de votaciones, pues hacían por medio de papel. Entonces, estos documentos se guardaban en unas bodegas, pero ¿qué ocurría en este tipo de situaciones? A veces aparte de que se caía el sistema, luego de repente decían, pues vamos a checarlo con las bodegas, en las boletas físicas, y que había incendios, se quemaban. Entonces, de esa forma, había una situación en la que se podía desaparecer los datos importantes o personales. Pero retomándolo ahorita, pues el hecho de que toda la información ya está de manera digital, una vez que entra en la red, una vez que está de manera digitalizada, es muy difícil que ya se llegue a eliminar esta información, ya queda permanentemente en manos de quien las tenga en ese momento. Es irónico, ¿no? Como incluso, aunque haya habido ese tipo de fraudes, muchos bastante conocidos por nuestra sociedad, pues era más seguro, ¿no? O sea, al final pues decías, bueno, ya la quemaron, ya, ahí se acabó, o ya se mojó, o ya se inundó, lo que haya sido, y ya ahí quedó la información, pero como dices, hoy en día eso ya no es posible. Ya cualquier cosa que hicimos en internet, haya sido hoy, haya sido hace un año, haya sido hace 10 años, está ahí. Y por más que en teoría sean datos inactivos, al final son datos que están presentes en la red, en servidores, y que pues están siendo una invitación a que sean vulnerados por gente que sea experta en este tipo de situaciones. Sí, exactamente, ya los datos, por eso se puede decir que ya son tóxicos, porque una vez que entran en la red, pues ya no desaparecen y uno no sabe hasta qué punto estos datos que tú dices en algún momento de tu vida puedan llegar a ser utilizados en tu contra o para algún otro fin que tú no dispongas, ¿no? Que no hayas dado la autorización. Claro, ahora sí que desde lo más básico, ¿no? Digo, quienes hemos trabajado alguna vez en call center o en ventas, por ejemplo, antes lo que pasaba era que te daban literalmente hojas de la sección amarilla, ¿no? Si recuerdas que había las páginas blancas que eran los números telefónicos de casa, te daban tus hojas y habla a lo loco y ofrece esto, ¿no? Pero obviamente, ¿qué pasa? Hoy en día, habiendo este tipo de sistemas y de robo de base de datos, o de venta también, hay que decirlo, porque pues, bueno, muchas veces también no es que sean siempre un tipo en su casa, en un sótano, tratando de sacar información. Muchas veces incluso las mismas empresas o dependencias quienes hacen mal uso de estos datos y los entregan a terceros, los cuales, pues bueno, si bien te va, lo más que pueda pasar es que te quieran vender algo. Pero sabemos que esto es el mejor de los casos. Si no, pues bueno, puede ser fraudes, puede ser hasta incluso secuestros, fraudes, cosas ya muy, muy pesadas que vienen a raíz de este mal manejo de información.
Sí, otro punto que hay que tomar en cuenta es que los datos personales no solo nos afectan individualmente, sino nos afectan de manera colectiva. Es decir, nosotros podemos publicar algo de una manera inofensiva en la red, poner una foto en la que estamos con nuestros amigos o una foto en la que fuimos a algún lugar, incluso hay una persona, o de vacaciones y hay una persona que está detrás de nosotros y sin querer en la foto sale su cara, pues el algoritmo está recopilando todo tipo de información, no solamente la nuestra, sino información de todo tipo de personas con las que estamos cerca o las personas con las que estamos hablando y está recopilando toda esa información. Entonces, a lo mejor una persona que no tiene nada que ver con nosotros, pero dice algo justamente en el momento que estamos con ella, si dice algo delicado o íntimo, pues todo esto también queda registrado. Como te comento también en las fotos, podemos tomar una foto con nuestra familia, que nos fuimos a la playa y atrás está saliendo una pareja que se están abrazando y inmediatamente lo estamos capturando también ahí mismo y entonces estamos vulnerando también incluso la, la seguridad o estamos vulnerando los datos de otras personas cuando no es nuestra intención. Y esto, bueno, incluso recordar que antes Facebook, supongo que te pasó, subías una foto y en automático etiquetaba a medio mundo. O sea, ni siquiera te preguntaba. Digo, obviamente sigue habiendo riesgo latente hoy en día, pero antes todavía era mucho peor. Porque ni siquiera te preguntaban, o sea, y ya estaba súper delicado porque no te iba a pasar que etiquetaba hasta gente que tú en teoría no conocías. Entonces era así como que, bueno, ¿cómo es que...? Bueno, sabemos cómo, ¿no? Pero sí era muy, muy peligrosa esa parte. Incluso hasta desde lo más banal, ¿no? Que alguien a lo mejor se quiso escapar un día a echar una chela con sus amigos o algo por el estilo y en automático Facebook te decía, no, este cuate estuvo aquí y si tú no eras muy, muy precavido con tus publicaciones o a lo mejor nada más eres de los que suben las fotos a lo loco, pues se iba con todo y todo y etiquetas, ¿no? Entonces imagínate, no nada más estás entregando tus propios datos, sino que como bien dices, estás afectando a terceros y lo peor todavía es que ni siquiera estás consciente de ello. Digo, hoy en día hay gente que le encanta subir todo lo que hace, etiquetar a medio mundo, pero pues de alguna forma son irresponsables sabiéndolo. Pero antes era peor porque ni siquiera lo sabías, que estabas haciendo. Sí, exacto, es una de las formas en las que se vulnera nuestra privacidad y hay información todavía incluso más sensible. Carissa Bellis en su libro de Privacidad es Poder menciona que ahorita, por ejemplo, nosotros se nos hace muy inofensivo, como les comento, estar publicando incluso hasta fotos de nuestros hijos o los que tienen hijos, publicar alguna cuestión sensible. Que hasta les hacen ya incluso sus propias redes sociales a los bebecitos, se me hace Exacto, totalmente ridículo. exacto, y ni siquiera obviamente no tienen la edad para preguntarles si ellos quieren estar dentro de la red, pero ellos, los padres muchas veces lo hacen de manera inofensiva y inmediatamente ya el algoritmo empieza a generar un perfil sobre el infante, ¿no? Entonces, hasta ese grado puede llegar a afectar. O, por ejemplo, otra de las cuestiones es que mucha gente inocentemente se hace de este tipo de pruebas de ADN. No sé si las has llegado a ver, que algunas empresas te proponen que hagas un pago y que te van a dar tu perfil genético, tanto de tu información personal, genéticamente, de que eres vulnerable o que no, qué es lo que, qué es lo que debes de consumir, etcétera. O otros que incluso te dicen tu descendencia genética, ¿no? Pero cuando uno hace este tipo de pruebas, las empresas ahí dejan no te indican exactamente qué van a hacer con esos datos, sino te van a dar información que tú estás pidiendo, pero ellos de alguna forma se quedan con todos los datos personales tuyos, y pueden hacer cualquier uso de ellos. Y supongamos que en algún momento, en un futuro, ahorita se nos hace inofensivo, pero en un futuro recopilan todos ese tipo de datos y a lo mejor tú hiciste un perfil genético y estás afectando no solamente a tu persona, a tu perfil genético, como es genético, es familiar, entonces estás vulnerando toda la genética de toda tu familia, estás mostrándole al algoritmo y a las empresas de dónde viene toda tu descendencia, cuáles son sus debilidades, en qué en cuestión pues, orgánica puede haber alguna debilidad, tendencia a cierto tipo de enfermedades, y tú no sabes hasta qué momento en el futuro esto puede llegar a afectarte, tanto en los empleos, en los trabajos, cuando se tenga mucho mayor información sobre este tipo de cosas. A lo mejor uno va a pedir un día un trabajo y le van a decir, ¿sabes qué? No, porque tú tienes tendencia a esto, lo otro, sin decirle a la persona, ¿no? Ni siquiera se va a enterar por qué razón le van a negar el trabajo, sino simplemente el hecho de que ya tienen información sobre ellos, o en los seguros, ¿no? Incluso, que a lo mejor alguien en un futuro, a lo mejor supongamos que tu hijo, tú hiciste esta prueba y ya tienen la
toda la información genética sobre tu familia, y un día en el futuro, cuando tu hijo sea adulto, va a querer pedir un seguro de vida quizás, y estas empresas se van a valer posiblemente de todo este tipo de información que tú proporcionaste sobre tu información genética para decir, no, sabes que esta persona le vas a negar el seguro porque tiene tendencia a lo mejor a que se infarte o que tenga algún tipo de enfermedad, y eso va a vulnerar precisamente la libertad de las personas. Sí, fíjate, es como, esto escaló demasiado, demasiado pronto. Yo recuerdo que estas páginas existían hace unos 10 años y tenías que mandar un conjunto de fotografías. Que digo, al final es algo riesgoso, pero son fotos, ¿no? O sea, así como que mandar fotos de tus padres, mandar una foto tuya, mandar fotos, pues creo que eran de tus parientes más cercanos, de dónde provenía tu familia y demás, y la empresa se encargaba de hacer ese rastreo para poder tratar de dar con la gente que, pues bueno, podría ser parte de tu árbol genealógico. Hoy en día es peor, hoy ya estás mandando tu biometría, ya te piden un hisopo que tienes que usar, sacar una muestra y enviarlo. Entonces ya aquí esta parte que tú mencionas es súper pues violenta en el sentido de que te invaden a un grado tal en que, como dices, ya están viendo tu genesia, ya están viendo a qué eres proclive, ya están, pues ya están tomando la huella de tu persona totalmente, ya no solamente es tu imagen, tu cara, de lo que puedan hacer el uso, sino ya son tus datos biométricos. Y fíjate, peor aún, no sé si te ha tocado ver últimamente en algunos centros comerciales, hace casi en diciembre, enero, se dio mucho esto que había filas grandísimas, eran unas empresas que tenían como en camisa negra y su módulo eran, ¿recuerdas Hombres de Negro cuando le borran las huellas a Will Smith? Uh-huh. Eran máquinas, digo, obviamente me refiero en el sentido que era una bola así plateada, en la cual la gente se tomaba las huellas y le tomaban el iris y le sacaban una prueba de saliva para hacer supuestamente un sobre genealógico, e incluso les estaban pagando, les daban 1,000 pesos por esa muestra. Y obviamente decían, ay, pues mira qué buena onda, me van a decir de dónde vengo, quién es mi familia y demás, pero no están tomando en cuenta el riesgo tan enorme que es dar, ya no solamente estás dando tus fotos, ya estás dando aparte tus biométricos, porque hasta el iris están tomándoles, o sea, ya es algo exagerado y la gente no es consciente de ello. Sí, es información muy sensible, sobre todo lo que les comento que es sobre la salud, pero no solamente la salud en general, sino a veces información sobre salud mental, sexual, ideologías en general, o incluso hasta los problemas económicos que uno pueda tener, pues ya queda todo almacenado en estos datos, y esto puede ser utilizado para fines que nosotros desconocemos. Y lo que comentas bien, a veces no estamos conscientes, pero ya hay incluso en los centros comerciales o en algunas plazas algunos sensores que detectan tu teléfono. Obviamente con el GPS sabes a qué lugar vas, cuánto gastas, qué compras, etcétera, para que de esa forma tengan un perfil sobre ti y sepan hasta qué eres proclive a comprar, te empiezan a llegar anuncios y sepan exactamente todo sobre ti. Entonces todo esto a veces no estamos conscientes y sabemos que esto ocurre, ¿no? Y vulnera nuestra privacidad. Y son ganchos bien, bien tontos, ¿no? O sea, al final, el gancho ¿cuál es? Ay, te voy a dar mi internet, yo soy tan buena onda, Chedraui, Walmart, quien haya sido, y como no traes internet, puedes entrar a mi tienda y abre tu wifi, y yo te voy a dar la señal. Pero obviamente, como dices, no solamente es que tú te conectes a su servidor, es que tú estás dando acceso a que ellos también vean toda la forma en que tú te manejas en tu teléfono, y como bien dices, de ahí mismo hacer un perfil y darte todo lo que incluso en ese mismo momento te pueden ofrecer para sacarte pues la mayor compra posible. Sí, exacto. Y otro ejemplo, por ejemplo, puede ser en la cuestión política, ¿no? A veces, por medio de que tienen información sobre qué tipo de inclinación política tenemos, pues obviamente nos bombardean sobre información. Creo que todos nos hemos dado cuenta que en el teléfono a veces nos llegan noticias, nos llegan información específica sobre ciertos puntos, siempre ciertas tendencias o ciertas opiniones en general sobre algún punto en particular. Muchas veces es sobre lo que nosotros pensamos, sobre la tendencia que nosotros tenemos, pero supongamos que algún gobierno quiera hacer uso de esta información para hacerte llegar información opuesta a lo que tú tienes o a tus creencias, a tus pensamientos. Entonces van a bombardear continuamente las redes y tus teléfonos o las fuentes de información que utilizamos para andarte dando información quizás contrapuesta, y en algún momento pues las personas que conocen
este tipo de Estrategias. estrategias, pues saben que en algún momento la persona puede cambiar de opinión y es una forma de control que van a tener o puede tener el gobierno con nosotros para hacernos cambiar y vulnerar nuestra atención y nuestros deseos a su conveniencia. Sí, al final estas empresas, pues bueno, su fin principal pues es el venderte algo. Y el venderte algo no se refiere solamente a un producto, sino a venderte una idea, a venderte una forma de vida, a venderte pues un estatus incluso, que es lo que tú quieres llegar. Al final de cuentas, pues las ventas, el marketing, todo este tipo de estrategias están basados en la pirámide de Maslow, que como sabemos pues es cubrir necesidades. Y esto obviamente pues no es nada más ya vieron mis datos, no, es para, como tú bien dices, perfilarte. Y es tan exacto y es tanto lo que damos de información en estos sitios, en cualquier tipo de sitio que visitamos, que ya están tan preciso lo que es nuestro perfil, que saben exactamente de qué manera llevarte a lo que tú necesitas, entre paréntesis, para, pues bueno, satisfacer esa necesidad que te están creando las empresas. Pero al final, creo que sí se está perdiendo mucho ese libre albedrío. Te lo disfrazan de elecciones, pero pues bueno, viene mucho detrás de ello conforme a lo que tú nos estás comentando. Sí, exacto. Yo he hecho a veces el ejercicio cuando voy en la calle y me doy cuenta de que a veces lo que me llega al Facebook, de repente uno piensa que es personalizado también, ¿no? Y que nada más me está llegando a mí, pero luego me ha tocado y he visto por curiosidad, de repente cuando una persona tiene su teléfono, digo, ahí también quizás estoy vulnerando un poco su privacidad, pero finalmente es de una manera inofensiva, ¿no? Nada más con fines de ver qué es Del lo que está, del chismecito nada chisme, más. sí, y veo que efectivamente muchas veces todo lo que nos llega a uno nos llega a todo mundo, o sea, todo lo que es tendencia en las redes, lo que es tendencia en ciertos temas, nos está llegando a todos tenemos la misma información. Entonces, obviamente, esto deja entrever que es un control total, o sea, todos estamos recibiendo el mismo tipo de información para generar una tendencia y esa tendencia va a hacer que todos pensemos lo mismo y es tener control sobre la población. Sí, claro, es generar la famosa generar conversaciones, ¿no? La cual, como dices, a todos nos llega la misma, incluso a veces es la misma nota con diferentes encabezados o diferentes páginas en teoría, pero es exactamente lo mismo. Y como bien dices, pues esto va encaminado a que todos hablemos de ello y esto se posicione lo más pronto posible en el incluso inconsciente colectivo para que sea un tema de conversación y tome mucha más fuerza. Esto es lo que aplica perfectamente en la parte política que nos mencionabas, pero pues bueno, va para todo tipo de temas, aunque obviamente pues sí las tendencias más fuertes son en este tipo de cosas políticas o sociales. Sí, muchas veces pensamos y decimos, pues yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Yo no tengo ningún problema, pero finalmente esto de un inicio pues está vulnerando nuestra privacidad, o sea, es decir, quizás no tenemos como tal algo que ocultar, pero quizás la información que obtengas de nosotros puede afectar a un tercero, puede afectar a otra persona que a lo mejor pensamos que no está cercana a nosotros o que no tiene nada que ver, pero sí puede llegar a afectar. Sí, claro. Ahora sí que no somos conscientes del daño que podemos llegar a ocasionar. Sobre todo, pues como dices, al ser una página personal, pues pensamos que solamente nos afecta a nosotros o afecta, ni siquiera es más, ni siquiera somos conscientes de que nos afecta de alguna manera. Simplemente lo vemos como, ay, voy a ver mis memes, voy a ver mi contenido, voy a ver cómo quedó el partido y ya. Pero no, o sea, más sobre todo personas que son muy dadas a exponer toda su vida, ¿no? En lo personal, tú también creo que es de este tipo de personas, somos muy parcos con respecto a nuestra vida personal y de repente tal vez sea algo muy especial que si quieras compartir y demás, pero pues bueno, igualmente esto es un riesgo. Ahora bien, las personas que ponen hasta dónde fueron a comer, qué hicieron en la mañana, a dónde van a ir después, pues es una invitación abierta a que pues les puedan pues vulnerar de cualquier manera que no sea pues nada agradable, ¿no? Sí, exacto, porque también lo que es aceptado el día de hoy, no sabemos hasta qué grado puede ser perseguido el día de mañana. Y si no tenemos privacidad, pues no sabemos en el futuro. Algo que publicamos inocentemente, a lo mejor hace 5 años, no sabemos si en 10 años o 15 años va a ser un tema controversial y van a decir, oye, tú tenías esta tendencia, tenías estas ideologías, y entonces en contextos como los que les comento de pedir a lo mejor una visa a algún país, sea Estados Unidos o cualquier otro, van a ver que tú tienes un cierto tipo de ideología, o tuviste un tipo de ideología que en ese momento no era inofensivo, pero ahora ya en ese tiempo puede ser algo importante, una tendencia importante, y puede ser acreedor a una priven de algún servicio, algún derecho, ¿no? Pues incluso yéndonos a temas más banales, ¿no? Lo que le pasó a esta actriz, Carla Sofía Gascón, cuando estaba con este rollo de Emilio Pérez y todo lo que pasó. Pues realmente lo que lo acabaron fueron sus tweets.
que al final de cuentas es la información que estamos brindando también. ¿Qué hicieron y qué han hecho con muchas personas? Sacan tweets de hace 15, 20 años, bueno, a lo mejor ya exageré, pero de hace 10 años, en los cuales pues tú en su momento pensabas de cierta manera y que tú, obviamente nunca pensabas que alguien iba a ponerse a revisar pues esa parte para afectarte, ¿no? Digo, a lo mejor no es algo de trascendencia internacional ni afecta a terceros más que ella misma, pero es un ejemplo de cómo todo lo que hicimos en algún momento y se quedó ahí va a estar siempre presente y puede llegar a afectarnos hoy en día a grados tales que pues esta persona incluso hasta perdió un premio importante. No sé si lo haya podido ganar, pero mínimo sí le bajó muchísimo las posibilidades solamente por unos tweets. Entonces, pues es algo mucho de qué pensarse, ¿no? Sí, sobre todo, aparte de la cuestión personal, pues estamos hablando de una erosión de la democracia, ¿no? La manipulación personalizada puede alterar los procesos electorales o que los votantes tengan una libertad realmente de ejercer su poder y una tendencia. Y bueno, obviamente el almacenamiento de datos permite a estos gobiernos predecir cierto tipo de conductas y pues obviamente también por este lado se está vulnerando la privacidad. Sí, claro. Ahora bien, pues bueno, hemos tocado muy bien estos puntos, pero hay algunas maneras, supongo que sí, que podamos evitarlo. Digo, creo que no podemos evitarlo, pero al menos sí podemos disminuir las consecuencias de ello, ¿no? Sí, por ejemplo, en nuestro caso, que somos generación de los 80s, la verdad es que tuvimos quizás la ventaja de que muchas de la información que podían recopilar sobre nosotros, no había la tecnología suficiente o no existía este almacenamiento de datos masivo. Entonces, por lo menos hasta nuestra adolescencia o entrada a la adultez joven, quizás no hubo una recapitulación completa de datos. Pero creo que ya todos estamos inmersos en esta En esa forma de vivir en esta las forma cosas, de ¿no? estar proporcionando información. En algún momento, pues nosotros también abrimos Facebook, empezamos a utilizar las herramientas que proporciona la tecnología. Entonces creo que ahorita ya estamos todos dentro del sistema, ya estamos todos, o la mayoría de nosotros, si no hemos tenido cuidado, pues hemos proporcionado bastantes datos, pero la vulnerabilidad es más crítica con las generaciones recientes, en las cuales desde el momento en que nacen, ya muchas veces ya tienen toda la información o tienen una recapitulación de datos generales de estas personitas y esto es lo que los vulnera todavía aún más. Yo creo que a ellos les va a tocar aprender a tener esos filtros, ¿no? O sea, es importante porque al final, como tú dices, ellos sí ya nacieron con esto y obviamente se va a desarrollar todavía más en los siguientes años. Supongo y quiero pensar que estas juventudes pues ya tendrán también esas previsiones muchísimo mayores de las que hemos tenido nosotros para poder evitar ese tipo de situaciones respecto a su privacidad. También es bien importante el mencionar que pues bueno, las empresas de tecnología que te ofrecen seguridad realmente no es que te brinden seguridad como tal, solamente te están como que bloqueando ciertos aspectos que puedas tú percibir en que te están afectando. Pero al final también esa misma empresa que te resguarda tiene tus datos y a la vez puede convertirse posteriormente en un instrumento que vaya contra ti, porque es la misma situación de todo. O sea, es una empresa que te protege, que le estás pagando en teoría para que proteja tus equipos, tus datos, etcétera, pero tu información sigue siendo expuesta para ellos. Entonces también siempre, ahora sí que hasta este tipo de situaciones no están exentas de que te puedan voltear la situación a tu contra. Sí, Carissa Bellis menciona en su libro que una de las propuestas que ella hace para librarnos un poco de este robo de datos es obviamente que tengamos mucho cuidado con el seguimiento que nos dan, a no aceptar el seguimiento que nos están dando las empresas, es decir, no aceptar continuamente las famosas cookies o estar aceptando todo lo que nos digan, te voy a proporcionar cierto servicio, pero tienes que aceptar ciertas condiciones, ¿no? O sea, que tengamos mucho cuidado en este tipo de decisiones y que intentemos aceptar el menor tipo de experiencias que nos pidan a cambio, intercambio de información. Tener cuidado en ese sentido. También me parece un poquito exagerado porque ya en el mundo en el que nos encontramos es difícil que uno se pueda desligar totalmente de este tipo de opciones, pero por ejemplo menciona no utilizar estos aparatos de GPS, que donde te tienen ubicado constantemente, que haya un cierto tipo de control, que sí debe de haber un control, que se le pida a los gobiernos Una control, una legislación. legislación sobre los datos personales. Esto creo que sí es más viable, en que se están dando unos pasos hacia este camino, pero en general yo creo que
que ya todos estamos inmersos en estos entrega de datos, y pues sí se tiene que ver una opción viable. Esto, lo que menciona Carissa Bellis, me parece un poquito exagerado porque realmente ya creo que todos estamos metidos en esto, ¿no? Entonces es difícil que alguien realmente salga. Claro, creo que también podríamos hacer algo muy básico. Hay que leer, porque pues realmente al final todo contrato que estamos firmando de forma digital, pues está, ahora sí tú lo puedes leer. Incluso las cookies que aceptamos, como mencionabas, te ponen siempre si las quieres aceptar o no. Yo creo que obviamente no vamos a poder leer todo, o bueno, tal vez, supongo que sí debe haber alguna que otra persona muy clavada que tal vez sí se ponga a leer completo todas las condiciones y demás que nos ponen para un servicio. Pero yo creo que también si somos un poquito más truchos, es como, no sé si te acuerdas, cuando hace unos 10, 15 años, cuando bajábamos por el famoso Ares, que bajabas música o bajabas videos o cosas por el estilo, también hasta cierto grado aprendías como que, se ve como que tiene virus, este se ve como que sospechoso, o abrías un archivo y se veía un instalador, y ya tú mismo tenías como que esos filtros. Yo creo que lo que nos hace falta es eso, leer un poquito, nada más, y obviamente no arrebatarnos, ser un poquito, ahora sí que darnos medio segundo para pensar antes de aceptar todo lo que nos ponen en pantalla, ¿no? Digo, es algo que creo que eso sí podemos hacer, y eso sí es totalmente nuestra responsabilidad. Sí, porque tenemos muchas veces esa costumbre, ¿no? De que tenemos ganas de utilizar algún programa o de utilizar algún servicio, y sí tienen como obligación legal el que nos muestren que estamos aceptando, el que recopilen nuestros datos. Pero muchas veces nosotros ya por la flojera o porque lo que queremos es realmente el servicio, le damos todo siempre a aceptar, aceptar sin tener conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, por ese lado, yo no solamente diría que habría que leer las condiciones, sino también leer en general, o sea, en general, Claro. estar más entendido sobre estos temas, o simplemente no solamente leer como tal, sino estar informados, ¿no? Informados sobre todo lo que está ocurriendo en estos tiempos para que podamos tomar una decisión consciente, porque si una sociedad no está informada, pues obviamente, comentamos, no se da cuenta de las decisiones que está tomando en ese momento porque no tiene la información, porque no le interesa, pero no sabemos las implicaciones que pueda llegar a tener esto en el futuro. Claro, pues bueno, ahora sí que sería lo que les podemos así como que dar como consejo. Lean un poquito más en general, para que también pues bueno sepan realmente qué se están metiendo, qué están firmando digitalmente y qué están aceptando. Ahora bien, para cerrar el tema, hemos hablado y hemos hasta cierto punto estado, no puedo decir satanizando, pero sí estando en alerta total con este tipo de circunstancias. ¿Crees que esta parte de manejo de datos, como mencionabas anteriormente, por ejemplo en la medicina, hay algo que pueda ser benéfico en el manejo de ellos para la sociedad? Mira, se piensa que sí, en el sentido de que, como platicamos, estos algoritmos y estas nuevas tecnologías, no solamente en recapitulación de datos, sino en general la tecnología y la medicina sigue avanzando. Entonces se piensa que posiblemente uno puede utilizar este tipo de información, o las empresas o los gobiernos, o incluso los hospitales, para llevar un registro de tu salud. A lo mejor quizás alguno tiene tendencia a que se le suba la presión, a que se le suba el azúcar, y a lo mejor en el futuro, o si no es que ya los hay aparatos que te pueden estar regulando este tipo de información. Entonces, a medida de que el aparato esté registrando tu salud, de que esté registrando los grados en los que te encuentras, te puede estar ayudando inmediatamente, ¿no? Inmediatamente puede estar mandándote a mejor medicamento en el momento que lo necesites, o mandar esa información al hospital para saber que estás sufriendo algún percance. Entonces, en ese sentido puede ser de utilidad, siempre y cuando realmente exista, como lo platicamos en el episodio anterior, un buen control tanto de las tecnologías como de los datos, porque una cosa es que te ayuden, pero también no sabe uno hasta qué grado esos datos también pueden servir para otros fines. Pero creo que sí se le puede dar utilidad, o por lo menos es la tendencia, o lo que argumentan estas empresas para beneficio del ser humano. Claro, fíjate, ahorita que comentabas esto, me recordé hace menos de 6 meses vi un video en el cual un chavito, porque era un chavito, creo que no tendría ni 20 años, el control de PlayStation, ves que tiene muchos sensores en él. Yo no sabía eso, pero el control detectó que estaba teniendo un episodio, o que le iba a dar, o sea, ni siquiera lo estaba dando en ese momento, o sea, empezó a detectar el control mismo, que iba a tener un episodio cardíaco, y mandó la información para que 911 fuera a auxiliarlo. Obviamente esto pues, fue en Estados Unidos, que es otro tipo pues, de sistema de salud, ¿no? Pero bueno, o sea, se me hizo en su momento impresionante,
pues en este caso, como decimos, ¿no? Este tipo de cosas pues sí pueden ser muy benéficas, sobre todo en la parte, pues en la parte de la salud, que pues ahora sí que es lo más valioso que tenemos. La verdad es que sí tenemos que ser muy cautos al dar la información, pero pues si la llegan a utilizar de buena manera, pues qué mejor, ¿no? Que como todo en la vida pues tenga su parte buena y mala, pero pues que se sobreponga lo bueno a lo malo, ¿no? Sí, es que es muy controversial. Por ejemplo, hay algunos autores que mencionan que el hecho continuo de estar monitoreando tu salud precisamente crea otro tipo de enfermedad, que es a lo mejor la ansiedad. El hecho de que a lo mejor uno utilice una aplicación para que te esté contando los pasos, que te La esté típica que le preguntas a Google, me duele el cuello y te sale cáncer de cuello, luego, ¿no? Sí, aparte de la mala información que te puede dar un mal diagnóstico, la otra cuestión es que a veces este tipo de información nos puede crear una tendencia de preocupación. Es decir, si nosotros continuamente queremos bajar de peso y estamos con una aplicación que nos está monitoreando las calorías que estamos gastando o nos está monitoreando nuestra tensión arterial, etcétera, pues eso nos crea la preocupación de estar vigilando constantemente la aplicación y esto nos proporciona información, sí, pero también nos está creando un arraigo a este tipo de aplicaciones que a la larga a lo mejor pueden crear más Seas ansiedad que la que... hipocondriaco, ¿no? O sea, a lo mejor también, o hasta empiezas a somatizar a lo mejor cosas de tanto que estás pensando y pensando y pensando, así que tú solito te mandas para abajo. Sí, sí, te puede crear más ansiedad que la que te puede estar liberando, ¿no? Pues mira, creo que me gustó mucho el tema, la verdad es que es un tema que al final todos tenemos que conocer y todos tenemos que estar conscientes de ello, porque aunque parezca increíble, muchísima gente no está consciente de que necesita tener un buen manejo de sus datos en redes sociales, en internet, en cualquier sistema en que meta pues información personal. La verdad es que creo que fue un tema bastante interesante. No sé si quisieras dar alguna conclusión para terminar el mismo, alguna sugerencia. Pues al final de cuentas, tener un poquito más de conciencia, como bien estamos comentando, a qué grado estamos otorgando nuestros datos personales, tener información sobre este aspecto, porque como digo, ahorita no podemos estar viendo hasta qué grado puede llegar a ser importante en el futuro para nuestros descendientes o para nuestra familia. Entonces hay que estar un poquito más informados en ese sentido, esperar que se hagan legislaciones más a acuerdo a la protección de la sociedad y no a beneficio de las empresas. Y finalmente, pues que los datos que ya recapitularon y que tienen las empresas, los gobiernos, pues que realmente lo utilicen para un beneficio social, ¿no? No para tener un mayor control. Y esto se va a realizar solamente que estemos conscientes y que no estemos de acuerdo a veces en algunas tomas de decisiones y que tengamos que estar pues abogando por nuestros derechos, ¿no? Los derechos a la información libre y a la información que nosotros queremos otorgar y a la privacidad de los mismos. Sí, claro, y sobre todo creo que algo muy importante, el libre albedrío, ¿no? Porque como hemos visto, pues bueno, gran parte de la intención de este tipo de sistemas es llevarte a ciertas decisiones o ciertos actos. Entonces, pues eso ya en inicio es tal cual una vulneración de tu albedrío. Pero bueno, Carlos, como siempre, un gustazo haber compartido contigo este espacio. No sé si tengas alguna despedida para nuestra audiencia, alguna sugerencia, algo para esta bonita gente que hizo favor de escucharnos en el episodio pasado y en este. Solamente agradecer por su tiempo y bueno, es un gusto haber estado nuevamente contigo y esperemos que haya sido de su agrado esta plática y esperamos vernos en la siguiente. De igual modo les agradezco, igualmente gracias por su apoyo, sus comentarios. Por favor, si nos pueden apoyar siguiéndonos en Spotify, recomendándonos con sus amigos o sus enemigos si lo quieren hacer enojar. El punto es que nos regalen una vista, que nos regalen una escucha y pues bueno, estamos a sus órdenes, cualquier sugerencia es bien recibida y estaremos trabajando para ustedes. Esto fue Encuentro de Mentes, yo soy Fernava y mi amigo Carlos González.